el modelo migratorio como está establecido únicamente favorece ni siquiera a los gobiernos, ni siquiera a las personas, obviamente, sino que favorece, por un lado, a una industria armamentista muy fuerte y a un lobby conservador en Estados Unidos, y favorece al crimen organizado. Nosotras, como Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, somos una organización local en primera línea de terreno, brindando acompañamiento jurídico, psicológico, de integración social para el acceso a derechos a personas, decimos, en diversos contextos de movilidad, y es un contexto dado por las causas de su desplazamiento y por las políticas migratorias que les impiden el acceso a sus derechos. Estamos establecidas en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, y en los últimos años hemos recibido el mayor número de personas que en años anteriores, que en décadas anteriores. El 2023 cerramos con 140,000 solicitudes de refugio en México, de las cuales históricamente entre un 70-75% de estas se tramitan o se inician desde esta ciudad de Tapachula. Sin embargo, el acceso a los procedimientos de refugio están condicionadas bajo una política migratoria que sigue estando basada en la detención masiva de personas y en una buena parte de deportaciones a los países de origen. La movilidad humana y el desplazamiento forzado es una de las facetas más radicales que reflejan el fracaso de los modelos de Estado y de los modelos económicos neoliberales que estamos enfrentando a nivel global.